Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy es 12 de abril del 2024 y vamos a ver las principales subidas y caídas del IBEX 35. Hoy con una subida del 0,34%. Es la única sesión de esta semana que hemos acabado en verde. Y bueno, sí que es cierto, habíamos subido más durante la sesión, pero bueno, finalmente tras la apertura de Wall Street hemos acabado desinflándonos un poquito. Bueno, principales subidas para Repsol, una subida del 3,35%, Acciona que sube el 2,32% y Endesa una subida del 2,16%. En el lado de las caídas encontramos a IAG, se deja el 3,65%, Meliá Hotels una caída del 2,49% y Sabadell una caída del 2,01%. Bueno, como siempre os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y no dejéis vuestros comentarios. Ya sabéis que en nuestros vídeos diarios, al final del vídeo, pues intentamos contestar todas vuestras dudas del vídeo anterior. Bueno, aquí vamos a ver el IBEX 35 como es habitual, velas diarias. Y precisamente ayer comentamos que bueno, había llegado ya el IBEX 35 a nuestra primera zona, que hayamos marcado como zona de soporte, entre la zona de los 10.500 y 10.600 puntos. Ayer tocaba esta zona de 10.600 puntos, hoy teníamos rebote, de hecho está haciendo bastante bien el IBEX 35, pero como comentamos justo en la apertura de Wall Street, pues han comenzado a haber caídas en el IBEX 35 y finalmente hemos acabado con una subida del 0,34%. Pero bueno, lo destacable es que ha llegado a esta zona de soporte y desde aquí ha tenido un primer intento de rebote. Así que vamos a ver qué sucede la semana que viene. Ya comentamos que perder esta zona de los 10.500 para nosotros será en principio primera señal negativa, ya que sería prácticamente perforar baja la mitad de la gran vela que nos dejó en el mes de marzo. Y bueno, sería la primera zona de soporte. Luego ya zonas importantes de soporte sería la zona de los 10.300 y sobre todo también la zona de los 10.000 puntos. Bueno, esperemos que aguante esta zona de soporte y de aquí veamos cierto rebote. De hecho, en la subida del mes de marzo, pues bueno, se queda muy cerca de esta zona de resistencia. Tenemos aquí marcada, como veis, que viene desde el año 2017. Está la resistencia, tiene prácticamente la zona de los 12.000 puntos. Y en caso de superarla, bueno, tenemos más resistencias por el camino. Bueno, exactamente no es 12.000 puntos, perdón, es 11.200 puntos. Prácticamente la resistencia está aquí en 11.200 puntos. Así que bueno, nosotros vamos a ir vigilando en el IBEX 35 esta zona entre 10.500 y 10.600 puntos y esta zona de 11.200 puntos. Veremos finalmente qué acaba también sucediendo. De momento, pues bueno, también hay que contemplar que desde octubre del 23, como veis aquí, bueno, tenemos fortísimas subidas en el IBEX 35. Habíamos pasado prácticamente de la zona de los 8.900 a llegar a la zona de 11.200 puntos. Así que, bueno, una pequeña corrección, de momento que es pequeña, pues no le viene tampoco nada mal al IBEX 35. Hay que recordar que las subidas, a pesar de que han sido bastante verticales, pues luego siempre suelen tener correcciones. Bien, desde octubre tuvimos una gran subida y luego tuvimos una corrección, como veis aquí, en un movimiento lateral. Luego hemos tenido otra gran subida y de momento, pues bueno, está corrigiendo en este caso con caídas. Y ha llegado a su primera zona para nosotros de soporte. O sea que es una zona interesante y veremos desde ahí qué acaba sucediendo. Bueno, recordaros, como siempre, que todos estos vídeos vienen patrocinados por esta página web de chollos.deluxe.com. Si navegáis por la página podréis encontrar multitud de ofertas y de descuentos. Y además, si no os queréis perder ninguno de sus chollos, podéis seguirlos tanto por Telegram como por WhatsApp. Y además yo os dejaré también el enlace en descripciones. Bueno, vamos ya con las acciones que más han subido en el día de hoy. La que más ha subido ha sido Repsol, una subida del 3,35%. Precisamente ayer comentábamos que había alcanzado su primera zona de soporte, que para nosotros era un soporte débil, ya que era esta zona de antigua resistencia, de antiguos máximos históricos, de la zona de los 15,43. Aquí conseguía superarla y ahora, una vez superada esta zona de resistencia, pasa a ser soporte. Ya comentamos para nosotros que el soporte importante está un poquito más abajo, en la zona de los 14,74. Pero bueno, ha llegado a su primera zona de soporte. Aquí, pues bueno, hoy una fuerte subida, un buen rebote del 3,35%. Así que bueno, podríamos seguir viendo más subidas en Repsol. También hay que tener en cuenta que bueno, están hablando mucho del tema de Israel, también que Irán podría hacer alguna maniobra y lógicamente todo eso es tensión en la zona del Golfo Pérsico y lógicamente pues, bueno, todo eso está haciendo subir el petróleo y todas las empresas relacionadas con el tema del petróleo pues están haciéndolo bastante bien. Bueno, habéis visto Repsol, donde hemos comentado esta zona de soporte, su
resistencia, por decirlo así, que tampoco es una resistencia fuerte, es una resistencia débil, pero su zona actual de máximos históricos está en la zona de los 16,22, ¿vale? Para nosotros Repsol está en subida libre, pese a las pequeñas caídas que ha tenido recientemente. Subida libre mientras no perfore ninguna zona de soporte importante. Bueno, vamos ahora con Acciona, es la segunda acción que más sube en el día de hoy. Repsol, os recordamos, una subida del 3,35% y Acciona una subida del 2,32%. Bueno, aquí en Acciona ya sabéis que había cumplido nuestros objetivos bajistas. Y bueno, últimamente también estábamos comentando que para ver cierta mejora para nosotros en Acciona, pues le pediríamos que superase esta directriz bajista, que hoy justamente, bueno, ha vuelto a tocarla, como veis aquí, pues prácticamente una vez tras tocar esta zona que hemos comentado de resistencia de directriz bajista, pues normalmente no puede con ella, y de aquí, bueno, ciertas caídas, en este caso pequeñitas en la sesión de hoy. Pero comentamos, bueno, primera señal de mejora para Acciona sería superar tanto esta directriz bajista como esta antigua zona de soporte a la resistencia de la zona de los 112,30. También la historia es que tendría muy cerca la media móvil 200, que también le haría a veces de resistencia, así que también superarla pues sería una muy buena señal para Acciona. Y bueno, comentaros, la zona importante de soporte es justamente la zona de 100, ¿vale? Es una zona, en este caso, de soporte que nos dejaba recientemente, también es un número psicológico, un número redondo, como se suele decir también. Y tendríamos un poquito más abajo esta zona, bueno, aquí lo veremos mejor, esta zona de esta directriz alcista de largo plazo, que pasaría por la zona exactamente de los 92. Ya comentamos que si perforaba la baja esta zona de 100, pues veíamos nosotros muy posible que acabase testeando esta zona de esta directriz alcista, ¿vale? De momento está aguantando por encima de 100, bastante bien, sin poder, como estamos comentando, superar esta resistencia que tiene ahora muy cerquitas. Y bueno, si la supera, pues podríamos decir que tiene ciertas mejoras de corto plazo, y si no puede con ella, si viene a la zona de 100 y la perfora la baja, pues podríamos ver más caídas hasta la zona que comentamos de la zona de los 92. Y ahí nosotros estaríamos pendientes en caso de que llegase ahí. No tiene por qué ya hacerlo, pero en caso de que llegase a esta zona de entre 90 y 92 euros, podría ser una zona interesante, ¿por qué no?, para invertir en Acciona. Vamos ahora con Endesa. En este caso, Endesa es la tercera acción que más sube en el día de hoy, una subida del 2,16%. Y bueno, Endesa lo viene haciendo bastante bien, y estamos viendo como en esta zona que teníamos marcado como zona de resistencia, pues no pudo con ella. Incluso aquí amagaba con superarlo. Nosotros siempre os comentamos, cuando se supera la resistencia y luego en pocas sesiones se acaba perforando la baja, hay que tener cuidado. En este caso, como veis, pues bueno, superaba esta zona de resistencia, que suele ser buena señal. Lógicamente, una vez que se supera, pues lo más previsible es seguir con las subidas, pero en este caso, bueno, hizo una falsa ruptura y de aquí, bueno, cayó muy vertical. De hecho, como podéis ver, prácticamente se detuvo un poco en la zona media móvil 200, unas cuantas sesiones, luego de aquí ya cayó. Se detuvo también un poquito en la zona de soporte, la zona 17,07, y de aquí también volvió a caer. Y como veis, bueno, hasta esta zona de 15,84. Y en sus rebotes, pues la zona que comentamos de 17,07 le vino haciendo de resistencia, hasta que finalmente, en las últimas sesiones, como veis, está tanto superándola como cayendo a la baja de esta zona de soporte. Lo que estamos comentando, que está coqueteando con esta zona de soporte, y veremos si definitivamente es capaz de acabar por encima de ella. Es interesante la vela de hoy, en el sentido de que, bueno, ha acabado en la zona de 17,30, justo por encima de esta zona de 17,07, y además es cierre semanal, así que, bueno, también el cierre semanal, en este caso vamos a ver las velas semanales, pero el cierre semanal está por encima de esa zona que comentamos de antiguo soporte, que ahora pasaba a ser resistencia. Y bueno, aquí en velas semanales, pues como veis también, pues coqueteando con la zona de la media móvil 200, y como veis, bueno, también ha cerrado justamente por encima de ella, así también buena señal también para, en este caso, Endesa, que como veis en la media móvil 200 semanal, pues no ha perdido en ningún momento su tendencia alcista. Así que está interesante Endesa. Vamos a pasar nuevamente a velas diarias. Y bueno, nosotros, como comentamos, nos parece interesante que haya superado nuevamente esta zona de 17,07. Para nosotros es la clave. Y lo suyo es que se mantenga sesiones por encima de ella, no ahora que ha superado. Si en próximas sesiones se acaba perforando la baja, pues lógicamente no sería una señal óptima. Vamos ahora con las tres acciones que más han caído en el día de hoy. En este caso, IAG, ¿vale? Llevamos días comentando que era positivo que superase esta zona de los 2,02 como zona de resistencia. Lo había conseguido, pero como veis aquí, pues en muy pocas sesiones la ha perforado a la baja, dejándonos, bueno, dos velas rojas, en este caso la sesión de ayer, que ya comentamos que no nos gustaba que hubiese perforado a la baja esta zona de 2,02. Si acaso el único positivo que se había quedado dentro de esta zona que tenemos marcado en azul, pero hoy, como veis, bueno, pues más caídas. Así que ahora tendríamos soporte, como veis aquí, en esta directriz bajista marcada en rojo. Veremos si acaba aguantando. Y si la perfora baja, siguiente soporte la zona de la media móvil 200.
también perforando a la baja, pues podríamos marcar ya zonas de soporte en 1,65 y en esta zona de 1,57. Ya comentamos que una vez superado zonas importantes de resistencia, como para nosotros sea esta zona de 2,02, pues lo que no nos gusta es que luego en pocas sesiones la acabe perforando a la baja. Pero bueno, veremos qué sucede en caso de acercarse a zonas de soporte, si desde ahí puede intentar por lo menos rebotes en siguientes sesiones. Como comentamos, no nos acaba de gustar lo que está haciendo esta semana IAG, pero ya está muy cerquita también de zonas de soporte. Continuamos, en este caso Meliá Hotels. Y Meliá Hotels, pues bueno, en el día de hoy se ha dejado un 2,49%. Y bueno, como veníamos también comentando, que nos gustaba que haya superado esta directriz, en este caso bajista, de largo plazo. Y que también había conseguido superar esta zona de resistencia. Pues esta zona de resistencia, que va desde la zona de los 6,89 hasta esta zona prácticamente de los 7 euros, pues ahora pasa a ser soporte. Ya hemos hablado prácticamente de unas cuantas sesiones en lateral, pero como comentamos, la vela de hoy es una envolvente bajista de la vela anterior. Y bueno, pues se puede haber ciertas caídas, en este caso de corto plazo, que porque no le iba a ser a esta zona de 7. Ya perforar a la baja esta zona de soporte, pues podría ser negativo. Pero bueno, de momento, como comentamos, está un pequeño movimiento lateral de muy corto plazo, con soporte prácticamente entre la zona de 6,89 y zona de 7. Y resistencias, pues le podemos marcar justamente esta zona que prácticamente también ha llegado hoy a la zona de 7,50. Superarla, pues le podría llevar a más subidas, en este caso a Meliá Hotels. Vamos ahora con Sabadell. En este caso la tercera acción que más se deja en el día de hoy, con una caída del 2,01%. Y aquí en Banco Sabadell, como veis, pues bueno, lo venía haciendo bastante bien, sobre todo de 2020, vamos a verlo claramente. Aquí en 2020 tenía este rango lateral y una vez superado al alza, pues la verdad que lo ha venido haciendo bastante bien. Como comentábamos, con sus subidas y luego sus correcciones, eso no es malo para ir subiendo. Y en este caso, pues después de la última subida, pues una nueva corrección, que veremos hasta dónde le lleva. Pero bueno, el hecho es que se ha empezado la corrección justo en una zona de resistencia, que ya veníamos alertando sobre ella, en la zona de 1,54. Ha sido llegar a esa zona de resistencia después de fuertes subidas, y aquí estamos viendo cierto retroceso. Así que bueno, para nosotros de momento no es preocupante. Y le marcaremos zonas, en este caso, de soporte, esta antigua resistencia de los 1,32. Y luego ya esta zona, que para nosotros es más importante, de los 1,27. Os recordamos nuevamente que esta zona de 1,27 eran los máximos que nos marcó en marzo de 2023. Y para nosotros era una zona muy importante. Era importante superarla, como finalmente consiguió superarla. Así que ahora, pues bueno, no nos gustaría que la volviese a perforar a la baja. Aunque para nosotros a Sabadell en el largo plazo no le pasaría absolutamente nada mientras no perfore a la baja esta directriz alcista que tenemos marcado en negro, que ahora mismo pasa por la zona de 1,20, que además, como veis, pues va prácticamente paralela a la media móvil 200. Una vez visto las acciones que más han subido y han caído en el día de hoy, vamos ya con vuestras consultas. Bueno, en este caso vamos a verlas todas rápidamente, luego analizaremos lo que no pidáis. Aquí Pedro, uno de los habituales, que nos manda un emoticono. Pues nada, muchas gracias. 03011, muchas gracias Alejandro por el análisis y por comentar mi petición. Nada, un placer. Sobre todo, bueno, a los habituales, que me gusta que bueno, vaya dejando vuestros comentarios, perder un poquito vuestro tiempo en hacer vuestra consulta o simplemente agradecernos el vídeo. Así que por nosotros muy agradecidos. También aquí nuevamente 03011 nos cuenta: gracias Alejandro por el análisis. Hoy he estado movidita la sesión. Sí, bueno, se refiere a la sesión de ayer. Y sí, bueno, después de fuertes subidas que hemos tenido en el IBEX 35 y en las bolsas en general, pues luego, bueno, cuando empieza un poquito más a tener más volatilidad, pues se suele mover bastante más la bolsa. A mí me ha gustado mucho, me ha ido subiendo la bolsa, sobre todo la de Estados Unidos, que ha ido subiendo con velas muy pequeñitas y sin parar de subir. Eso para nosotros lo consideramos positivo, pero gente después de esas fuertes subidas, pues bueno, cierto descanso, ya sea en un momento lateral o con ciertas caídas, pues tampoco le viene mal al mercado. MSA Sierchu nos comenta: gracias por tu análisis. ¿Podrías analizar en Agas para entrar? Gracias. Ahora veremos en Agas. Aquí JM Puente Martínez nos comenta: muchas gracias Alejandro, saludos. Nada, muchas gracias a ti por comentar. Un saludo también para ti. Aquí Agustín nos comenta: gracias Alejandro por tus análisis. Una consulta: ¿por qué no incluyes el número de acciones que compras? Sería interesante también ese dato. Bueno, eso es un dato que, bueno, yo no lo doy, tampoco lo da lógicamente casi nadie que invierte. Y aquí también hay que ser conscientes. Yo vengo invirtiendo desde el año 2008. Hicimos un vídeo, digamos, un vídeo de presentación que lo hicimos al año de tener el canal de YouTube, donde nos mostramos nuestros inicios en bolsa, cómo operábamos en ING. Vale, ahí ya, bueno, ahí ya marcamos que nosotros invertíamos muy desordenados, como suele ser también normal cuando uno empieza. Ya, bueno, invertimos de una manera mucho más profesional, lógicamente con el paso del tiempo.
Y bueno, aquí simplemente dar el dato, digamos, de las acciones que compro y dar el precio, por lo general se sabe lo que hemos invertido y es un dato que se haría público que tampoco a nosotros no nos gusta compartir. Yo soy consciente que muchas personas de las que me siguen, pues lógicamente no pueden invertir a ese nivel, que a lo mejor están empezando. Y bueno, tampoco es bueno, digamos, de motivar a la gente viendo mis resultados que hemos tenido en estos años. Nosotros, bueno, simplemente empezábamos este canal de YouTube. Yo no veía mucho YouTube, pero bueno, estuve viendo durante la pandemia el tema de YouTube. Vi muchos youtubers. Y entre ellos, pues bueno, veía unos youtubers que, bueno, yo para mi forma de operar veía que estaban muy equivocados. Y bueno, veía que tenían muchísimos seguidores. Y de hecho, no hacían nada más que perder dinero, por decirlo así. Y bueno, parecía que cada vez tenían más seguidores. Así que bueno, a pesar de que yo no tenía prácticamente conocimiento de informática, ni siquiera del mundo de YouTube, yo no pude estudiar informática cuando estudiaba. Tengo ya 48 años y en el colegio no se daba informática, luego, bueno, he ido aprendiendo. Pero bueno, aquí quería comentaros eso, que bueno, que yo veía que había muchos youtubers y que eran muy seguidos y digamos sin ningún atisbo de control de riesgo, ni ninguna operativa, ni ninguna estrategia, ni nada. Y que simplemente, bueno, comentaban a sus seguidores de comprar y mantener, por ejemplo. En el caso también mucho de las criptomonedas, que ellos llamaban holdear, que no deja ser un buy and hold, pero bueno, llaman holdear, es comprar y no vender nunca. Y bueno, pues no hacía nada que caer el Bitcoin en este caso, las criptomonedas, y ellos seguían diciendo de no de no vender, de que había que mantener y de aquí para allá, y bueno, la gente perdiendo, perdiendo y perdiendo y perdiendo. Bueno, yo de casualidad que bueno, yo empecé, digo, bueno, vamos a hacer un canal de YouTube intentando enseñar a las personas que empiezan a invertir o que lleven cierto tiempo algunas estrategias, en este caso, para poder invertir en bolsa e intentar ir ganando. Siempre recuerdo que el 95% de la gente que invierte en bolsa acaba perdiendo dinero. Y nosotros, que bueno, hemos sido bastante rentables durante estos últimos años que hemos estado invirtiendo, pues bueno, queríamos aportar nuestro granito de arena. Pero lógicamente estamos dándonos cuenta que en este mundo de YouTube, pues decirle a los inversores que durante un año natural acabar el año sin pérdidas, simplemente manteniendo el capital, que ya es un buen logro, se ve que eso no vende. O comentarle a la gente o a los inversores que ganar un 10% anual es una muy buena rentabilidad, y eso tampoco vende. Entonces, bueno, la verdad que estamos un poco... Bueno, estamos viendo que realmente aquí en YouTube lo que vende pues es el hacerse rico en pocas sesiones o en pocos meses, y eso está muy alejado de la realidad. Así que nosotros vamos a seguir con nuestra línea. El que nos quiera seguir, perfecto, y el que no nos quiera seguir, por gente que no nos siga. Pero nosotros vamos a ser lo más realistas posible con el mundo de la inversión. Así que ganar entre un 10 o un 20% de media anual, eso es una grandísima rentabilidad. Lo que os diga lo contrario, ya os digo yo de aquí con miente. Y simplemente conservar el capital para poder seguir invirtiendo cada año ya es un buen logro. Lógicamente aquí estamos para intentar ganar dinero y para intentar aumentar nuestro capital. En el caso que tú nos comentas de indicar, como hemos comentado, las acciones que compro, pues lógicamente no lo hacemos por el motivo ese, porque si lo indicamos, pues se sabe exactamente cuál es nuestra inversión, que ya comentaba antes que yo sé que muchos de vosotros no podéis. Entonces, por ese motivo hicimos la estrategia, en este caso la cartera de 0 a 1 millón, que es una cartera que empezamos desde el principio de este año 2024, donde ahí sí que os indicamos, aparte os indicamos todo, os indicamos las acciones que compramos, cuándo las compramos, al precio que las compramos, digamos también las comisiones que pagamos, y también tenemos pensado, pues en este caso ya para el año que viene, en el caso de tener beneficios, los impuestos que pagamos. Y en esa cartera de 0 a 1 millón, que empezamos en 2024, ahí sí que vamos a indicaros siempre las acciones que compramos, al precio que compramos y en la fecha que lo compramos, ¿vale? Porque es una cartera que ya comentamos que nuestro objetivo es tener esa cartera durante los próximos 20 años. Ya he comentado antes, tenía 48 años, con 20 años pues prácticamente ya estaría en edad de jubilación, y es como un plan de pensiones. Mi idea es ir ahorrando. Yo también sé que muchos de vosotros que me seguís no podéis a mejor ahorrar esos 335 euros mensuales, pero la idea no es que ahorréis esos 335 euros, sino que ahorréis lo que podáis. A lo mejor en estos años podéis ahorrar menos, y a lo mejor dentro de 5 años podéis ahorrar más, y dentro de 10 años a lo mejor podéis ahorrar más. Yo voy a hacer esta estrategia de la cartera de 0 a 1 millón, ahorrando siempre lo mismo, pese a que yo pueda ir ganando más dinero en el transcurso de los próximos años. Pero yo voy a seguir ahorrando esos 335 euros mensuales, lo que son unos 4.000 euros al año. Y con esos 4.000 euros de ahorro al año,
puede intentar alcanzar de promedio un 10% de beneficio, que sería alcanzar de aquí a 20 años unos 300.000 euros. Y si consiguiésemos, que es muy difícil, ya lo digo yo aquí, es muy difícil conseguir un 20% de media anual, intentar conseguir ese 20% que nos haría alcanzar 1.000.000 de euros. O sea que más, no sé, más datos que damos nosotros aquí de Activo Bolsa, pues no sé si habrá otro youtuber que den. Pero bueno, eso como siempre, vosotros tenéis que valorarlo. Bueno, Santilucci, bueno, a ver, espero haberte contestado. Simplemente, ya digo, no indicamos las acciones que compramos simplemente para que no se vea el capital que estamos invirtiendo. Muchas gracias, Alejandro. Al final me enrollo demasiado. Gracias, análisis. Muy agradecido por el análisis de Nat y todos los datos que nos das. Abrazado pues enorme. Nada, un placer. La verdad que Santilucci, también uno de nuestros seguidores habituales. Muy agradecido también. Aquí Alejo Bolsa también nos da las gracias por tu opinión y análisis. Un like siempre por tu esfuerzo. Nada, pues muchas gracias. Pero bueno, como comentaba recientemente, hay muchísimos inversores a lo mejor que están empezando que comprar la idea de tener un beneficio de un 10%. Un 10% anual, que es una brutalidad y bueno, supongo que les parece poco. Lógicamente en el tema este de la bolsa hay mucha mitología de que la gente que invierte se acaba haciendo rica. Y la realidad es todo lo contrario, ¿eh? La realidad es totalmente lo contrario. Mucha gente que invierte en bolsa acaba perdiendo todo el dinero que tenía ahorrado o parte de él. Así que muchísima precaución. Eso nosotros intentamos desde aquí mandaros ese mensaje. Aquí Mimar de Belú nos comenta: gracias por tus análisis, Alejandro. ¿Podrían mirar Endesa e Iberdrola? Bueno, Endesa la acabamos de ver y veremos entonces, en este caso veremos Iberdrola. Me lo apunto para ahora a continuación analizarlo. AC, también de nuestros habituales. Buenas gracias por los análisis y sus comentarios. Saludos. Nada, saludos también para ti. Jordi PM nos comenta: gran trabajo. Gracias. Nada, pues gracias a ti también por comentar. Y J Gracia nos comenta: muchas gracias. Estoy dentro de Redia. ¿Hasta dónde podría subir? Bueno, nosotros no sabemos hasta dónde podría subir, ahora veremos, pero bueno, ahora podemos analizarla, pero bueno, no sé yo, no sabe nadie. Y tampoco sabemos si en vez de subir podría caer. Vamos entonces, vamos a comenzar en este caso con Enagas, que nos pedía MSA Searchu. Vamos a ver, la teníamos por aquí, Enagas. Bueno, Enagas, lo que es en el corto plazo, podéis ver que bueno, llegaba muy cerca de zonas de que teníamos marca de soporte aquí. Bueno, tiene cierto rebote, pero simplemente ni siquiera ha superado ninguna zona de resistencia. Primera zona de resistencia sería esta antigua zona de soporte, el 13,98, que si la supera, pues bueno, sería también indicador de que podría también estar cambiando algo en la acción. Aquí se cae en el largo plazo, en el gas, podéis ver que tiene un amplísimo rango lateral. ¿Vale? La parte de abajo, como comentábamos nosotros, para nosotros esta zona de 12,80 aproximadamente, y la parte superior la zona de 18. Sí que es cierto que la ha perforado tanto al alza como a la baja. Y si acaso, pues bueno, se podría ver mejor ese movimiento lateral si vamos a velas mensuales, como hacemos muchas veces. Entonces aquí en velas mensuales, si descartamos o despreciamos, como comentamos, alguna de las mechas estas tan largas que nos dejaba tanto por arriba como por abajo, bueno, pues se puede ver claramente que la zona de soporte importante sería prácticamente la zona de 12,80 y la parte de resistencia importante sería la zona de 17,80. Además, como estáis viendo también en este caso, en velas mensuales, la media móvil 200 mensual, pues ya está muy cerca del precio y eso también es positivo porque desde aquí podríamos ver subidas en el valor. Lleva muchos años en lateral, así que una posible subida hasta esta zona de 18, habíamos contado prácticamente 18, superarla, pues sería muy positivo, lógicamente, para acción. Así que no está en un mal sitio para una posible entrada, ya que tendríamos zonas de soporte cercanas, como sería esta zona de 12,78, luego esta zona de 12,32 y por último esta zona de 11,27. Eso sí, perforar baja zona de 11,27 podría ser muy negativo para la acción. Bueno, luego Mimar de Bilu nos pedía tanto Endesa como Iberdrola. Endesa la hemos visto al principio del vídeo. Vamos a ver Iberdrola. Iberdrola, la verdad que lo vienen haciendo muy bien. Y lo que también hemos comentado antes, bueno, Iberdrola lo viene haciendo bien. Y simplemente últimamente, pues, bueno, que podéis ver el gráfico, últimamente está un poquito más un movimiento lateral. Y bueno, y a lo mejor anualmente pues te puedes sacar un rendimiento en torno a un 10%, que no está nada mal. Aquí nosotros teníamos marcado, en este caso, este rango lateral roto al alza y nos quedaría ese objetivo alcista. Ha cumplido todos los objetivos alcistas que hayamos marcado y le quedaría simplemente este otro objetivo alcista que tenemos marcado a la zona de 12,57, que también vemos con el tiempo si la acaba cumpliendo. Aquí positivo, pues bueno, se mantiene por encima de esta zona de resistencia. La perdió a la baja y luego la recuperó. Y en su siguiente caída, pues la ha respetado. De aquí, nuevamente subidas. Ha subido. Y en la siguiente caída, pues bueno, se apoya a media móvil 200 y nuevamente pues, rebote al alza. Así que tendríamos resistencia en esta zona de 11,87. Y si la supera, que nosotros esperamos,
pues bueno, podríamos ver más subidas que le llevasen a cumplir este objetivo alcista. Vale, para nosotros a esta acción no le pasaría absolutamente nada mientras no nos pierda, como veis aquí, esta directriz alcista, en este caso de medio plazo, que ahora mismo prácticamente pasa por esta zona de 10,50, que también es zona de soporte. Y luego ya más en el largo plazo tiene otro lado directriz alcista, como veis aquí, también pintada en negro, que va a salir ahora mismo por la zona de 8. Ya perder esa zona de 8 pues sí que sería mucho más negativo para Iberdrola. Así que bueno, a nosotros nos sigue gustando Iberdrola, pese que bueno, ya aquí podríamos ver este movimiento lateral, y aquí una vez superado pues también podríamos ver aquí otro movimiento prácticamente lateral. Pero bueno, de momento en el largo plazo con buenas subidas. Y por último vamos a ver Redea, que nos pedía en este caso J. Gracia. Vamos a ver Redea, la tenemos por aquí. Y bueno, nosotros en Redea también es una acción que en el largo plazo lo ha venido haciendo muy bien, ha venido subiendo. De hecho, bueno, nos marcaba máximos históricos aquí en esta zona de 18,39, y aquí bueno, luego tuvo fuertes caídas. Pero también de momento pues estamos viendo prácticamente también en un movimiento lateral entre esta zona de 14,13 y esta zona de 16,46. Si la superase esta zona de 16,46 sería positivo, podríamos ver más subidas. Por lo contrario, si la perfora baja esta zona de 14,13 pues sería bastante negativo. También le vemos este canal alcista que estuvo aquí amagando con perforado a la baja. Y ya comentábamos que bueno, que pese a que estaba perforando a la baja, nosotros le dábamos de margen hasta esta zona de 14,13. Vino aguantando y se ha vuelto a meter dentro del canal alcista. También está por encima de mi móvil 200, así que de momento también vemos positivo en este caso Redea. ¿Y hasta dónde puede subir? Pues ya como comentabas, eso no sabe nadie. Y bueno, si superase esta zona, como comentábamos, de 16,56, pues podría seguir subiendo y tendría siguiente resistencia ya en zona de 18,40 y en la parte alta del canal alcista, que sería prácticamente zonas de 20. Pero claro, es una pregunta un poco ambigua porque hasta dónde puede subir y en cuánto tiempo, pues eso ya digo que eso no lo sabe nadie. Simplemente nosotros intentamos seguir estructuras, intentamos seguir también la evolución de los precios, si son alcistas o si son bajistas, y un poco acorde con el mercado. Para nosotros toda esta corrección de momento que estamos viendo en el IBEX 35, también en otros mercados, para nosotros pensamos, siempre lo decimos, nosotros pensamos que va a ser correcciones de corto plazo para luego seguir subiendo, pero también somos conscientes de que podemos estar equivocados. De ahí que nosotros sigamos usando nuestros stops. Y cuando nos salten los stops, pues recogemos el capital y lo mantendremos a buen recaudo hasta que veamos otras oportunidades de inversión. Nunca hay que precipitarse y simplemente pues ir invirtiendo en acciones que te parezcan más o menos interesantes. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Normalmente se nos ha alargado. Teníamos siempre pensado hacer vídeos de 10-15 minutos. Al final nos acabamos haciendo vídeos más largos. Pero bueno, aquí dejamos el disclaimer. Cualquier consulta que tengáis nos dejáis en comentarios. Y como hoy es viernes, pues intentaremos contestarla o para el lunes o si tengo tiempo para el domingo. Bueno, dejamos el disclaimer, como siempre os comentamos. Pues bueno, hay que intentar tener el riesgo controlado. Y también ser muy consciente que en esto de la bolsa a la hora de invertir se puede perder parte o la totalidad de capital empleado. Así que, como siempre os comentamos, mucha precaución. Bueno, muchas gracias a todos que hayáis hasta el final del vídeo por vuestra atención y hasta un próximo vídeo.